días. Muy buenos días, un gusto para mí estar con usted. Luego del operativo de Sencata, doctor, vamos con lo último. Ministro, ¿cuántas personas fallecieron? ¿Cuál es el informe oficial que tiene el gobierno? Bueno, el informe que sigue siendo preliminar todavía es que existirían 3 personas lamentablemente fallecidas. Una tenemos por un impacto de algún tipo de arma de fuego, otra por producto de dinamita y una tercera persona que es una persona no identificada, que tampoco sabemos cuál es la razón del fallecimiento. ¿De dónde llegó el impacto del arma de fuego? ¿De qué lado? A ver, esa es una cuestión que tiene que empezar a investigar el Ministerio Público. ¿Fue de los militares? Como denuncian algunas personas en el Alto. Eso es absolutamente falso. Podemos decir con total certeza que no fue un arma disparada por militares. Los militares utilizan otro tipo de armamento. Si hubiese sido un arma militar, por el calibre, por la dimensión del proyectil, el estado en el que hubiera quedado el cuello hubiera sido completamente distinto. Entonces, como bien decía el señor ministro de Defensa el día de ayer, puede él asegurar y garantizar que no solo que el disparo no salió de las Fuerzas Armadas, sino que además que las Fuerzas Armadas no disparó no realizó ni un disparo con arma de fuego militar. Ministro, ¿cómo ocurre esto? ¿Había peligro para la planta del Sencata? Hablamos de que hay esferas que tienen gas y si hay fuego, armas de fuego, dinamitas, como estaban pensando ingresar, hubiera sido catastrófico para toda Ciudad del Alto y parte de La Paz también. Sin lugar a dudas, no solamente que porque pretendieron ingresar, sino porque ingresaron en la planta. ¿Derribaron un muro? Derribaron un muro. Dentro de la planta procedieron a incendiar 3 vehículos. Entonces, y adentro existen 4 depósitos de combustible. Obviamente, si estalla o si explosiona uno de ellos, explosionan los otros 4. Y la onda expansiva o la magnitud del daño hubiera sido realmente... Ninguno de los que estaban protestando ayer hubiera quedado vivo. Ni uno. Una onda expansiva de más de 700 metros en un primer anillo donde se estima que dentro de ese 700 metros a la redonda, las probabilidades de muerte de todo el que se encuentre cerca es del 100%. Según los militares y el comunicado que se emitió, no se disparó por el lado de los militares, pero sí hubo contención. ¿Cómo fue esta contención? La policía tiene una labor. Fue la policía la que hizo la contención. La policía se pudo ver claramente, la policía hace una labor de disuasión, se llama, es disuadir, por eso es el uso de armas químicas, para disuadir eso. Fíjense ustedes que hay un fenómeno que hay que analizarlo y que es importante. Fueron cerca de 49 camiones que lograron salir. ¿Cómo salieron 49 camiones? Sí, supuestamente eso estaba bloqueado. No, los enfrentamientos fueron antes que los camiones salgan, durante la salida de los camiones o después de la salida de los camiones. Usted nos responde eso. ¿Cuándo fueron? Después de la salida de los camiones. ¿Qué quiere decir? Que 49 camiones salieron y obviamente camiones cargados a full combustible no salen a más de 5 o 7 kilómetros por hora. Quiere decir que 49 camiones, calcule que tardaron en salir solamente, en cruzar 30 segundos cada uno, estamos hablando de casi 25 minutos que tardaron en salir y no había nadie, absolutamente nadie, no había bloqueo. Cuando alguien detecta, no sabemos quién, que están saliendo los bebés, llaman y ahí recién viene gente de otro lugar, no son vecinos de la zona, es gente de otro lugar que viene. Imagínense el día de anoche ya, los vecinos en calidad de protesta empiezan a destruir bienes, destruyen una pasarela, dinamitan una pasarela. La pregunta, ¿será que los vecinos sacan plata de su bolsillo para comprar dinamita, que no es barata? Definitivamente que no. Quiere decir que alguien está financiando esto. ¿Será que los vecinos pueden destruir sus propias obras, las que los benefician?
yo lo pensaría dos veces si es una pasarela que está en mi barrio y me ayuda. Entonces es gente, creemos, tenemos fundada sospecha, información preliminar, que es gente que no es de la zona. Y esta gente que no es de la zona ha venido a instigar, ha venido a perjudicar. Por eso es que nosotros le decimos a la gente de la zona, ¿por qué no nos sentamos? ¿Por qué no dialogamos? ¿Qué es lo que quieren? Escuchémonos, porque tenemos la necesidad de pacificar al país. Ministro, ¿cómo está? Le saluda Gabriel Oviedo desde Santa Cruz y precisamente tengo varias preguntas sobre la convocatoria posteriormente a elecciones, pero antes quería terminar para cerrar este tema. ¿Qué avances hay en las investigaciones? Evidentemente el diálogo no está rindiendo los frutos, siguen atacando bienes del Estado, siguen causando zozobra a la ciudadanía, especialmente en el Alto. No hay detenidos, no se ha identificado a los financiadores, ¿se los está buscando? En primer lugar, muy buenos días, Gabriela. En segundo lugar, esa pregunta que usted dice, ¿qué hay de las investigaciones? ¿Por qué no se ha detenido a nadie? Creo que esa es una pregunta que hay que trasladársela al señor fiscal general del Estado. Porque hasta ahora nosotros vemos con bastante extrañeza la participación del Ministerio Público. Vemos que existe una especie de lentitud cómplice y nos atrevemos a decirlo por una sencilla razón. Sabemos que quienes están incitando todo este tipo de actos de violencia son personas afines o pagadas por el movimiento al socialismo. El Ministerio Público, no podemos tapar el sol con un dedo, ni como decía el Chavo, no podemos hacernos los tarugos, ¿no es cierto? Es un fiscal general afín, directamente afín al movimiento al socialismo. Y es ahí donde pretendemos encontrar respuestas de por qué la actitud y la actividad tan negligente del Ministerio Público. Debe investigar, es el Ministerio Público el llamado a defender la legalidad, y es el Ministerio Público el que tiene la titularidad de la acción penal, lo que significa que el único ente que puede investigar para determinar qué pasó es el Ministerio Público y lamentablemente no lo está haciendo. Luego, usted decía que lamentablemente el diálogo no está sufriendo los frutos o no está teniendo los frutos que se esperan. Yo ahí sería un poco más cauto, porque ahí diría que el diálogo sí ha tenido frutos que esperamos. No son los frutos que 100% deseados, pero es en parte, como decíamos hace un momento, debido a que quienes están realizando estos actos no son personas del lugar y son más bien personas que incitan a la violencia. Hay que recordar que hay un tipo penal que se llama el tipo penal de terrorismo. El terrorismo consiste en el que pertenece a un grupo de personas que tiene por finalidad, entre otras cosas, la de causar zozobra. Díganme si todas estas actuaciones hasta ahora no causan zozobra. Claro que causan zozobra. Por eso es que consideramos que existe la comisión del delito de terrorismo y existe además la comisión del delito de financiamiento al terrorismo, que lamentablemente hasta el día de hoy el Ministerio Público brilla por su ausencia. Precisamente eso era, esa es la duda que todos quieren despejar finalmente, si se va a dar con los autores de esto que usted está ya calificando como terrorismo en el país. Pero avanzando al diálogo entonces, ¿qué frutos ha rendido? ¿Qué es lo que se espera en los próximos días? Hemos escuchado plazos que se han otorgado de parte de los cívicos y diferentes sectores para, por ejemplo, el jueves ya tener conformado el Tribunal Supremo Electoral y hasta el 19 de enero convocar elecciones. ¿Es factible? ¿Ve que los tiempos se están dando en ese sentido? Bien, en primer lugar hay que destacar, creo que como buena noticia, y ojalá se materialice esa buena noticia, es que el día de ayer escuchamos que la Asamblea Legislativa Plurinacional, a través de sus dos cámaras, se habrían puesto de acuerdo entre ambas bancadas, bancada oficialista, o bueno, ahora bancada de oposición y bancada oficialista, independientemente del nombre que tenga, se habrían puesto de acuerdo para poder empezar a sesionar a partir de hoy en la tarde
para el tratamiento de la ley corta, inicialmente para la designación de tribunales departamentales y el Tribunal Supremo, y para la ley que modifique el régimen electoral. Eso es saludable, porque si además, como ellos han dicho, la ley va a ser tratada por tiempo y materia, que quiere decir la única ley que se va a tratar es esa, y van a entrar a tratarla y no van a dejar su tratamiento hasta que se concluya. Entonces creo que eso es saludable. Eso prácticamente debió haberse hecho desde el mismo 12 de noviembre, que fue la fecha en la que la Asamblea Legislativa, independientemente de la presidencia del Estado Plurinacional, debió continuar con su actividad. Recién ahora ya estamos al día 9º de gestión de gobierno de este gobierno, y recién al 9º día se han dicho que se van a poner de acuerdo. Lo importante aquí es que se pongan de acuerdo. No puede hacer nada el Ejecutivo si el Legislativo no es el encargado, o que es el encargado de modificar el régimen electoral, no lo hace. Entonces ahora lo que hay que ver son los tiempos. Creemos que obviamente en condiciones óptimas, y decimos condiciones óptimas cuando por lo menos haya venido ya conformado un tribunal electoral, venga con trabajo ya realizado, podría realizarse una elección a la brevedad. Las condiciones sociales, institucionales que tenemos en Bolivia en este momento, es decir, un Tribunal Supremo prácticamente desintegrado, tenemos prácticamente tribunales departamentales desintegrados, eso dificulta un poco la situación. Pero creo yo que si existe voluntad, sobre todo voluntad política, en ese sentido sí se puede llegar a convocar a elecciones dentro del término constitucional, que es de 90 días establecido por la Constitución Política del Estado. Ministro, una pregunta muy clara. ¿Qué exige el MAS para pacificar al país? Es una pregunta muy clara, pero cuya respuesta ha ido variando, ¿no es cierto? ¿Qué exige el MAS? A ver, primero nos exigieron que Evo Morales pueda salir libremente del país, que no haya ningún problema y que pueda salir como condición para el diálogo. Pregunto, ¿dónde está Evo? ¿Se quedó? Salió. Entonces, conclusión, cumplimos. De parte del MAS, a la siguiente reunión, nuevas condiciones. Nos pidieron garantías. Perfecto, tienen garantías, le dijimos. El diálogo siguió. El problema de los diálogos con el MAS es que absolutamente todo tienen que consultarlo con México. Se nos ha pedido de todo, ¿no? Se nos ha pedido que promulguemos una ley de garantías, una ley en la que diga que no va a haber persecución política, en la cual se proceda a la liberación de todos los detenidos que hay producto de todos estos incidentes, en la cual una ley en la cual se garantice la salida libre y segura de los que se encuentran asilados en distintas embajadas. A todos le hemos dicho sí. Y ¿dónde está el problema? No terminamos el diálogo. Pero es que hay dos niveles. Decimos, pacifiquen el país, den un cuarto intermedio, o sea, demos viabilidad al proceso electoral, y es ahí donde hay que consultar a México, y sabemos cuál es la opinión de México, ¿no es cierto? Déjeme ampliar la pregunta. Hay dos niveles del movimiento socialismo con los que ustedes han estado hasta ahora negociando, y están las bases que piden que vuelva el presidente del Estado. Finalmente, ¿quiénes son los voceros para establecer este diálogo con este otro sector? El que estaba en Sencata, el que está bloqueando, el que está acercando Ciudad del Alto. Ayer decía algo interesante, además de las opiniones creo que irresponsables de la señora defensora del pueblo, pero decían, hay que dialogar. Sí, pero no podemos dialogar porque los vecinos de aquí no quieren dialogar. Mentira, falso. Hemos conversado con los vecinos de los 14 distritos que tiene el Alto. Ya hemos conversado. Pero ellos dicen es que hay incitadores a la violencia que no los podemos controlar. Similar situación ahí en Cochabamba y en diferentes partes del país. Exactamente. Ahora, estos movimientos, digo yo, cuestan mucho dinero. No es barato pagarle a un marchista, que vienen 5.000 marchistas, pagarle 100 bolivianos, son 50.000 bolivianos día. ¿De dónde sale ese dinero? Por eso es que
Como ante la ineficiencia del Ministerio Público, no nos queda otra opción que la de investigar a través de los conductos gubernamentales. Hemos pedido a la Unidad de Investigaciones Financieras que realice dentro de sus facultades legales una investigación con relación a movimientos de dinero, porque fíjense ustedes, encontramos una mochila llena de dinero con precintos del Banco Unión. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ese dinero salió del Banco Unión. Hay que investigar al interior del Banco Unión quiénes tienen cuentas, quiénes podrían mantener esas cuentas. Se puede hacer esa investigación, ya la estamos realizando ante la negligencia del Ministerio Público. ¿Los salvoconductos son parte de la negociación? Siempre fueron parte de la negociación, siempre nos pidieron eso, siempre le dijimos no hay problema, ya se han emitido salvoconductos. Independientemente de que concretemos o no un acuerdo, ya se han emitido. El día de ayer, Cancillería ha emitido el salvoconducto de la señorita Evalís Morales, que obviamente nos llamó la atención, ¿no? Porque en ese momento Evo Morales lo que hizo fue salir del país sin su hija. O sea, bueno, todos sabemos del cariño y del amor fraternal que tiene Evo Morales por sus hijos, ¿no es cierto? Más preocupación tiene el Estado que el propio Evo Morales por la unificación de las familias, a tal extremo que el Estado boliviano lo que está haciendo es tratando de unificar la familia, dándole un salvoconducto para que la hija de el expresidente pueda estar con su padre. ¿Pero el salvoconducto usted cree que es para que vuelva Evo Morales al país? No, el salvoconducto se otorga a un ciudadano boliviano que se encuentra en el territorio boliviano, claro, y se asila en una embajada y pide las garantías para poder salir de Bolivia al país donde ha solicitado asilo. ¿Pero en algún momento se pidió que Evo Morales retorne al país? En algún momento. ¿En la negociación? Sí, se solicitó y ahí fue donde quedó la última negociación, la última mesa del diálogo, porque nosotros fuimos los que propusimos que Evo Morales ingrese en la mesa, porque resulta que toda vez nos cortamos porque dicen, hay que consultar con México, hay que consultar con México. Entonces, ¿por qué no nos sentamos con el que está en México? Dijeron, de acuerdo, pero eso sí, no en Bolivia, le dijimos. Por una sencilla razón, porque él salió pidiendo asilo. Por otra razón, si Evo Morales retorna a Bolivia, lamentablemente va a convulsionar más este país. El nivel de efervescencia de sus seguidores, con el nivel de efervescencia de su oposición, va a hacer que los bolivianos nos enfrentemos y creo que sería lo menos prudente que él. Por eso fue que ofrecimos, vamos a conversar a cualquier parte. Ahora, ¿qué paso va a dar el gobierno actual para lograr pacificar al país? Hablamos de conflictos serios en La Paz con la gasolina, con el gas, hay gente haciendo fila, gente preocupada, y también ocurre lo mismo en diferentes regiones, con diferentes argumentos. En Cochabamba también hay tensión con los cocaleros. ¿Qué paso van a dar hoy, claro, para esto? Se habla incluso de llamar a elecciones por decreto para que sea todo esto más rápido. A ver, en primer lugar, son dos situaciones que nos están preocupando en paralelo. Por un lado, la situación de convulsión social que existe. Por otro lado, la necesidad de convocar elecciones y que se electoralice el país o que se tenga un calendario electoral. Estas dos situaciones nos dicen, a ver, ¿cuál es más importante? Las dos son importantes. ¿A cuál atendemos primero? A las dos hay que atenderlas y creo que deben caminar en paralelo. Debemos pacificar el país y creemos que la forma más eficaz en este momento, la forma que puede dar resultado, es el diálogo. Por eso es que hemos dialogado y continuamos dialogando. Hemos mandado cartas invitando a distintos sectores, nos hemos reunido con distintos sectores, hemos tomado contactos telefónicos con distintos sectores y tenemos la agenda prácticamente llena hasta la próxima semana para conversar con distintos sectores, para dialogar y para concertar. Creemos que el diálogo y la concertación es la mejor vía para pacificar el país. Y paralelamente tenemos que ver quién debe llevar a cabo este proceso de convocatoria de elecciones, es el legislativo. Y por eso es que hemos dicho que si el legislativo no avanza, tenemos que buscar otros mecanismos para poder llamar a elecciones. Para terminar, ministro, ¿qué pasa con la gasolina y el gas que bajaron de Ciudad del Alto, de la planta de Sencata hasta la sede de gobierno? ¿Dónde está? ¿Por qué no la reparten? Hay personas que están haciendo fila desde las 10 de la mañana de ayer hasta hoy esperando o una garrafa de gas o cargar su vehículo con combustible. Bueno, en realidad, fíjese usted que todo el combustible que ayer se sacó, que no es el suficiente evidentemente, está destinado a todo el departamento de La Paz. No es
para la ciudad de La Paz únicamente. Entonces entenderá porque no podemos, tenemos que atender prioritariamente las necesidades de toda la población. Entonces ya se está proveyendo al abastecimiento, es paulatino. He visto que hay ya camiones cisterna en distintos surtidores que ya están abasteciendo. Obviamente el abastecimiento tiene que ser paulatino y progresivo. También ya va a empezar a realizarse la venta de garrafas de gas licuado. Ayer este grupo de manifestantes entró hasta la planta de Sencata y procedió a robar garrafas de gas. O sea, así es como se están manifestando, así es como están pidiendo o exigiendo sus peticiones, robando, destruyendo los bienes del Estado, pero sobre todo poniendo en riesgo la seguridad de más de 200.000 personas. Durante la jornada, ministro. Muchas gracias, el agradecido soy yo. Tenemos más para usted, una pausa.